Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del curso Precision Psychology, que hoy llegamos a la quinta de las sesiones. Es un placer para mí presentaros hoy a Susana Ochoa y a Rafael Penades, porque bueno, son compañeros y hemos hecho cosillas juntos, así que es un gusto que hoy les escuchéis todos. Les presento brevemente. Susana es licenciada en Psicología y en Investigación y en Técnicas de Mercado por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora por la Universidad de Barcelona. Y también hizo un máster en Psicología Clínica en la Universidad de Barcelona. Es la coordinadora de la Unidad de Investigación del Parc Sanitari Sant Joan de Déu y la COIP del Grupo de Investigación en Etiopatogenia y Tratamiento de Trastornos Mentales Severos. Sus áreas de experta en investigación son sobre todo la psicosis, la metacognición y los estudios de género. El doctor Rafael Penades es especialista en psicología clínica y doctor en psicología. Es el responsable del área de neuropsicología y de tratamiento psicológico de la unidad de esquizofrenia del Hospital Clínic de Barcelona y es profesor agregado de neuropsicología en la Universidad de Barcelona. Es investigador del grupo de esquizofrenia en el Clinic, en IDVAPS y en CiberSam. Sus áreas de experto son la cognición y la rehabilitación cognitiva, la neuroimagen y la genética. Y con estas presentaciones pues os dejamos con ellos. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, ¿no? por la presentación. La verdad es que es un placer que nos hayáis invitado. Es un placer estar aquí con vosotros, ¿no? Que, como dices, hemos colaborado muchísimo y que tenemos no solamente una relación profesional, sino también de amistad, ¿no? Y entonces, muchísimas gracias por habernos invitado. Y luego es un placer poderlo compartir con Rafa, ¿no? Que también hemos colaborado en muchas ocasiones y, bueno, poder compartir esta charla pues la verdad es que es un placer y bueno, espero sobre todo que eso, ¿no? Que pueda ser motivante y que pueda ayudaros bueno, que sea de utilidad para el futuro, ¿no? Como decíamos antes, la idea habíamos pensado organizar la sesión, ¿no? con Rafa. Primero presentaré yo la parte que había preparado a nivel teórico, que es como más general. Luego Rafa hablará más específicamente de los diferentes estudios y bueno, explicará toda la parte teórica que él ha preparado. Y os hicieron llegar una serie de artículos, bueno, un par de artículos que la idea sería poderlos comentar y poderlos discutir, ¿no? En una parte como más práctica y, como decía Rosa y César, ¿no? Los últimos minutos del curso los dedicaremos a preguntas. Estoy encantado de estar aquí y con mucho ánimo a ver si podemos dar un curso que sea aprovechable para todo el mundo. Un placer compartir con todos vosotros y vosotras. Seguro que sí. Bueno, yo os empezaré explicando, ¿no? Bueno, como ha dicho Rosa, pues trabajo en la unidad de investigación del Parc Sanitari Sant Joan de Déu y os empezaré explicando los estudios observacionales o descriptivos, ¿vale? Pues, ¿qué sería un estudio observacional? Un estudio observacional sería un estudio en el que, como si hiciéramos una foto de una situación que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, el objetivo de la investigación observacional es poder describir de poder definir, poder clasificar, poder categorizar un factor de estudio, una situación que se está dando en una población concreta, con la idea de poder disponer de información sucediendo en ese momento para poder hacer, bueno, pues diferentes tipos de investigación, para poder comprobar diferentes tipos de investigación. Perdonad que pensaba que había apagado el móvil y lo he dejado encendido, perdón. Vale, entonces, como os decía, la idea es hacer una foto de esa situación en ese momento. Esa foto nos permitirá tener una información de lo que queremos, estudiar, del fenómeno que queremos estudiar en este momento concreto que lo está evaluando.
¿Qué características tiene un estudio descriptivo? Pues un estudio descriptivo se diferencia de un estudio experimental. No es un estudio experimental, no manipulamos ni controlamos las variables, ¿no? Simplemente las observamos, vemos lo que está pasando. No se controla la asignación de los pacientes, es decir, no es como un estudio, cuando hacemos un ensayo clínico, lo que hacemos es aleatorizar a los pacientes y poder, bueno, les toca un grupo que es un grupo de intervención y un grupo control. No, aquí lo que queremos es seleccionar una serie de pacientes que vamos a evaluar y esos pacientes van a ser los que vamos a incluir en el estudio, pero no va a haber ninguna asignación aleatoria. ¿Para qué se utilizan los estudios observacionales? Se utilizan para poder estimar la prevalencia de un factor de riesgo. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la prevalencia de los trastornos mentales en población general, haremos un estudio observacional descriptivo en el que evaluaremos la presencia de esa enfermedad en esa población. Este puede ser una de las maneras de utilizar un estudio descriptivo. Otra de las características es que los estudios descriptivos no suelen requerir el uso de hipótesis. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que igual en un estudio descriptivo la verdad es que no es necesario tener unas hipótesis porque lo que se supone es que vamos a hacer una observación pasando, con lo cual es que no tenemos una información previa. Por lo tanto, por eso utilizamos un estudio descriptivo para ver qué es lo que está pasando, para entender mejor ese fenómeno. Sin embargo, a pesar de que no tengamos esas hipótesis previas, siempre que empezamos un proyecto de investigación, tenemos unas hipótesis en mente, ¿no? Entonces, sí que se dice que en los estudios descriptivos no es necesario, pero a pesar de esto, sí que os recomiendo que si tenéis si tenéis las hipótesis claras de lo que queréis estudiar, está bien que las podáis escribir. ¿Para qué son útiles los estudios observacionales? Pues son muy útiles, como os decía, como lo que nos permiten es hacer una foto de lo que está pasando en ese momento, son muy útiles para poder hacer la planificación sanitaria. Entonces, en ese sentido, pues si sabemos que hay más, por decir algo, queremos ver el número el total de visitas que se están atendiendo en un centro de salud mental en un área o en todas las áreas, y lo que vemos es que en unos centros de salud mental, por ejemplo, hay muchas más características que en otros, pues esto nos permitirá adaptar a nivel de planificación y poder ajustar un poco cómo se debería, ¿no?, de poder dar la atención en cada una de las áreas. Y otro de los aspectos importantes de los estudios descriptivos es que es muy importante recoger las no respuestas de los no participantes, porque al tratarse de un estudio descriptivo en el que le pedimos la colaboración, sí que podría ser que hubiera muchas personas que no quisieran colaborar y esto nos estuviera haciendo un sesgo de que las personas que quieren participar son más proactivas a poder participar en proyectos de investigación. Entonces es muy importante también poderlo hacer, sobre todo en estudios epidemiológicos, ¿no?, que sí que se seleccionan una serie de áreas para hacer las evaluaciones, ¿no?, y que podría ser pues, que os encontrábamos en algún área pues, que hubiera más dificultad para poder recoger evaluaciones que participarían desde ese servicio. La aproximación a los estudios observacionales puede ser desde una aproximación tanto cualitativa como cuantitativa. Es verdad que nos vamos a centrar más, tanto Rafa como yo, en los estudios más cuantitativos, que son los que os vamos a explicar más, pero sí que pensábamos que era importante que un estudio descriptivo, un estudio observacional, también se puede hacer mediante investigación cualitativa. De hecho, cuando hacemos investigación cualitativa, precisamente una de las técnicas que utilizamos es la observación, ¿no? No solamente esta, ¿no?, sino que también podemos utilizar entrevistas, podemos utilizar grupos focales y todas ellas también hacemos una descripción de lo que está pasando en ese momento. Cuando utilizamos investigación cualitativa nos estamos centrando más en aspectos que tienen que ver más con las preferencias, con los gustos, con la satisfacción, con aspectos más subjetivos, a recogerlos de manera como más perfilada, y en investigación cuantitativa pues lo que utilizamos son otro tipo de técnicas que lo que nos permiten es poder hacer un análisis descriptivo seguramente a partir de cuestionarios, a partir de test, a partir de evaluaciones concretas que nos permitirán, incluso evaluaciones neurofisiológicas, ¿no?, por ejemplo, que nos pueden permitir una descripción del fenómeno que queremos estudiar.
Además, en investigación cualitativa no solamente nos permiten hacer esta foto descriptiva, sino también relacionar entre las diferentes variables que podemos utilizar. Podemos hablar de dos tipos de estudios observacionales, que era un poco lo que os estaba comentando ahora. Los estudios más descriptivos, que lo que nos permiten es poder describir las características del grupo de personas que queremos estudiar, y los estudios analíticos, que lo que nos permiten es comparar las diferentes variables que tenemos en nuestro estudio entre ellas, o incluso comparar diferentes grupos de personas con diferentes patologías. Por ejemplo, pues si quisiéramos comparar las diferencias entre hombres y mujeres, podría ser, haríamos un estudio analítico dentro de un estudio, o sea, sería un estudio observacional que nos permitiría hacer un análisis analítico, ¿vale? O, por ejemplo, comparar las diferencias entre, me lo invento, la cognición social entre personas con trastorno bipolar y con esquizofrenia, ¿no? Pues esto también nos permitiría comparar. ¿Cómo deberíamos marcar los objetivos cuando hacemos estudios descriptivos? Pues como os decía, las hipótesis las podéis escribir o no, yo os recomiendo que lo hagáis, pero los objetivos es muy importante que podáis tener en cuenta estos tres aspectos: el factor de estudio, la población de estudio que queremos estudiar y el periodo de tiempo que vamos a poder utilizar. Y aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues estudiar la evolución a lo largo de 3 años del periodo de tiempo, que sería el periodo de tiempo, de las necesidades, que sería como el factor de estudio, que presentan una muestra de personas pues, con esquizofrenia, ¿no? Que sería la población de estudio. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tendrían los estudios observacionales o descriptivos? Las ventajas de los estudios observacionales o descriptivos es que son muy fáciles de realizar. No son tan complejos como cuando hacemos un ensayo clínico. Cuando hacemos un ensayo clínico tenemos que tener en cuenta muchas variables, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una muestra muy específica que va a cumplir unos criterios como muy específicos y que luego vamos a poder generalizarlo de esa manera. Tenemos que contar con una serie de aspectos que le dan más complejidad, porque tenemos que incluir un tratamiento, ¿no? O sea, todo esto va a darle más complejidad. Como decía, el estudio descriptivo puede ser simplemente una foto de lo que está sucediendo en ese momento, con lo cual la complejidad es mucho menor. ¿Qué nos permite también un estudio descriptivo? Nos permite estudiar diferentes enfermedades en un único estudio. Por ejemplo, como queremos ver cuáles son las enfermedades más prevalentes de las personas con esquizofrenia que se atienden a nivel comunitario, las comorbilidades, ¿no? Y esto nos permite ver, pues sí, yo qué sé, si también tienen otros aspectos pues metabólicos, si tienen problemas cardiológicos, ¿no? Un poco en esa línea. Además, los estudios observacionales también nos permiten poder evaluar en un corto espacio de tiempo las variables que queremos medir, ¿vale? Algunos estudios también nos permiten estimar prevalencia. Si lo que queremos es hacer un estudio epidemiológico para ver la prevalencia o la incidencia, si en el caso de la prevalencia ver cuál es el porcentaje de personas de población general que tienen un trastorno depresivo, por ejemplo, pues esto nos permitirá poder hacerlo bien mediante un estudio descriptivo. Y sobre todo los estudios descriptivos lo que nos dan es que tienen el primer paso nos dan el primer paso para poder hacer otro tipo de estudios. Ha aparecido una raya rara aquí, pero no sé. Bueno, ¿qué inconvenientes tienen los estudios descriptivos, los estudios observacionales? Que muchas veces hay esta falta de secuencia, bueno, que hay una falta de secuencia temporal, ¿no? Hacemos una foto, pero la hacemos en este momento y es el momento en el que vamos a evaluar el factor de estudio que queremos, ¿no? Por lo tanto, que esto Rafa lo explicará mejor, no nos permite establecer causal, es decir, no tenemos que gracias a que hemos hecho esta intervención ha habido estos cambios. No, simplemente estamos haciendo una foto, podemos relacionar, como os decía, podemos simplemente describir o analizar las relaciones que se establecen entre las variables. Si analizamos estas relaciones, será
lo que haremos será relacionar esas variables, pero no tendremos la causalidad entre esas variables, ¿vale? No tenemos ni la predicción de una variable sobre la otra. ¿Qué pasa con los estudios descriptivos cuando queremos ver la prevalencia de varias enfermedades? Los estudios descriptivos no son útiles para poder detectar aquellos casos que son poco frecuentes, aquellas enfermedades que son poco frecuentes. En ese caso es mucho mejor utilizar un estudio descriptivo también, pero solamente centrándonos en las personas que tienen esa enfermedad, ¿vale? Como os decía, si se hace un estudio epidemiológico en el que hay varias evaluaciones, que son los estudios así descriptivos también así más epidemiológicos, lo que nos permitirían es tener la información a largo plazo. También tenemos el sesgo de supervivencia, es decir, que muchos de los casos cuando los vamos evaluando a lo largo del tiempo van perdiéndose en el seguimiento. Esto lo encontramos en cualquier estudio longitudinal, ¿eh? Y como os decía antes, es muy importante que tengamos en cuenta el sesgo debido a las no respuestas, ¿no? Cuando no tenemos una respuesta de alguna persona que debería, ¿no? o nos encontramos que habíamos previsto evaluar a tantas personas, lo empezamos a proponer a quién quiere participar y muchas personas nos dicen que no quieren participar, esto es importante que lo podamos recoger también, ¿no? Porque entonces sí que nos estamos quedando con una población sesgada de la que inicialmente habíamos pensado. Otro aspecto importante de los estudios descriptivos que se tiene que tener en cuenta es el tema de la temporalidad, ¿no? Un estudio puede ser transversal, quiere decir que se hace en este momento concreto, se hace un corte y se evalúa la foto, como decía, de lo que está pasando ahora. Pero también podemos hacerlo longitudinal, podemos hacer varias fotos. Vamos a hacer una foto ahora, vamos a hacer una foto de aquí un año en el mismo sitio y vamos a volver a hacer una foto de aquí 2 años en el mismo sitio, por ejemplo, ¿no? Esto nos permite ver cómo ha evolucionado, ¿no?, esa descripción de ese fenómeno a lo largo del tiempo. Y por otro lado también podemos hacerlo de manera prospectiva, es decir, hacia adelante, recogiendo los datos a partir de ahora que vamos a hacer el proyecto y los datos que vamos a recoger son datos que les vamos a hacer en las entrevistas a los participantes y a las participantes, o lo podemos hacer retrospectivo, ¿no? Vamos a buscar información retrospectiva de estas personas para poder hacer el estudio, ¿no? Esto sería un poco pues, el gráfico, ¿no?, el presente, ¿no?, sería a nivel transversal, longitudinal, que puede ser tanto hacia adelante como hacia atrás, si es retrospectivo o si es prospectivo. En cuanto a la muestra, la muestra de los estudios descriptivos también se tiene que definir de manera muy clara. Tenemos que identificar muy específicamente cuáles van a ser los criterios de inclusión de los participantes y de las participantes de nuestro estudio y qué aspectos van a ser los imprescindibles para poderlos incluir. Igualmente tenemos que definir cuáles son los criterios de exclusión, que a pesar de que cumpla, ¿no?, es muy importante cuando hagáis criterios de inclusión y de exclusión que no os solapéis, que no diga que sea mayor de 18 años y luego en los criterios de inclusión que no sea mayor de 18 años, no, si ya la habéis, o sea, los criterios de inclusión deberían de ser aquellos que consideran para los que vosotros vais a poder luego generalizarlos, o sea, en la población general que estáis pensando, y los de exclusión serían aquellos que a pesar de que sí que podrían cumplir los criterios de inclusión, por diferentes motivos relacionados con el estudio, no los vais a poder incluir. Por ejemplo, todas las personas con esquizofrenia, ¿no?, y que están atendidas en los centros de salud mental, ¿vale? Criterio de exclusión, pues que no entienda el castellano y como le voy a pasar una prueba que me la tiene que hacer autoevaluada, si no entiende el castellano, pues no me la va a poder hacer. Este sería un criterio de exclusión, ¿vale? Y otra de las cosas que tampoco hace falta incluir en los criterios de inclusión, y ahora os lo explicaré más, es todo el tema de que firmen el consentimiento informado. No debería de ser necesario incluirlo, puesto que el consentimiento informado es condición imprescindible para poder participar en un estudio, con lo cual no debería de ser un criterio de inclusión que deberíais marcar. Y como os decía, es muy importante que tengáis muy clara la muestra en la que vais a hacer la evaluación, puesto que esta es la muestra a la que luego vais a poder generalizar los resultados obtenidos.
Me van saliendo rayas, es gracioso, no sé qué es, pero va saliendo mal. Perdónate, que me ha hecho gracia. En cuanto a las variables que vamos a tener que utilizar en un estudio descriptivo, pues parece una tontería, pero cuando hacemos un estudio descriptivo, a pesar de que utilicemos diferentes poblaciones, las variables que se tienen que incluir son las mismas para estas diferentes poblaciones. Es decir, mira, es que a los niños los vamos a evaluar de una manera, a los padres los vamos a evaluar, o sea, a los niños los evaluaremos de una manera, a los que están en este servicio los vamos a evaluar de otra, o a los esquizofrenia los vamos a evaluar de esta manera, a los que tienen trastorno bipolar de esta otra manera. Bueno, si luego lo que pretendemos, como mínimo, puede ser que luego haya alguna variable en concreto que nos interese más en un grupo o en otro, pero a grandes rasgos la variable importante debe de ser la misma y la debemos medir de la misma manera. No podemos utilizar una variable para medirlo en una población y otra variable diferente en otra si luego pretendíamos compararlas. Otro aspecto también tenemos que tener en cuenta cuando hagamos estudios, estudios descriptivos, por supuesto también, es que debemos utilizar instrumentos que sean válidos y fiables para la población que pretendemos. Que muchas veces, y eso nos pasa a todos, ¿no? Bueno, este es un instrumento que sí ha demostrado que es válido, pero ¿ha demostrado que es válido y que es fiable para la población de estudio que nosotros estamos utilizando? Bueno, pues entonces en ese momento también es cuando nos tenemos que plantear para nuestro estudio cuáles son los instrumentos que nos van a servir más y que nos van a ayudar más a generalizar esos resultados, porque si no también estamos sesgando de alguna manera la información que vamos a obtener. Y en los estudios descriptivos tenemos la tendencia, bueno, en todos los estudios en general creo que tenemos la tendencia a poder incluir muchas variables, ¿no? Contra más variables mejor, ¿no? Y en los estudios descriptivos como que realmente se dan a esto porque lo que queremos es hacer una foto y no nos queremos dejar ninguna variable que sea importante, ¿no? Pues queremos ver lo que sale, todo lo que sale, ¿no? Y en ese sentido es muy importante poder incluir muchas variables, pero también os diría que es interesante que las variables que incluyáis sean aquellas que sean imprescindibles, pero que tampoco no hagan que sean unos protocolos muy extensos, porque si tenéis unos protocolos muy extensos también os podéis encontrar con grandes pérdidas, ¿no? Sobre todo si hacéis tanto pérdidas en el seguimiento, si hacéis diferentes evaluaciones, como pérdidas en la misma evaluación, ¿no? De usuarias, no, participantes que os digan que no quieren seguir con la exploración porque es demasiado larga. Y sobre todo, muy, muy importante en los estudios descriptivos es poder considerar qué variables son las variables confusoras, ¿no? Por ejemplo, y aquí os pongo un ejemplo que fue interesante, que era en un estudio hace ya muchos años, pero vieron que había una asociación, o sea, hicieron una foto, ¿no? y vieron diferentes variables y querían ver qué variables eran las que causaban o que podían estar relacionadas con la presencia del cáncer de pulmón, ¿no? Y entre ellas, una de las variables que les salió fue que tenían los dedos amarillos, ¿no? O sea, encontraron que las personas con los dedos amarillos tenían más cáncer de pulmón, ¿no? Claro, si te quedas con esto y no vas más allá, pues dirías, oye, ¿y qué tiene que ver? ¿Y por qué tienen los dedos amarillos? ¿No? ¿Y qué tiene que ver que el hecho de que tengan los dedos amarillos con el cáncer de pulmón? ¿No? Unas hipótesis un poco, incluso hasta un poco estrambóticas, ¿no? Pero claro, si lo pensamos, pues claro, las personas que fuman mucho tienen los dedos amarillos de tanto fumar, ¿no? Entonces, en realidad, no eran los dedos amarillos, sino que era el hecho de que fumaban mucho lo que estaba relacionado con el cáncer de pulmón, ¿no? Aquí lo hemos visto bastante claro, pero hay otras veces que no lo vemos tan claro, ¿no? Y entonces es muy importante, si ya hay bibliografía previa que describa cuáles son las variables que pueden ser confusoras, que las podamos incluir en nuestro estudio descriptivo para poderlas controlar. Los análisis de los datos dependerá de los objetivos que nos hemos planteado. Como decía, en realidad un estudio descriptivo lo que nos permite o lo que queremos tener es una foto de lo que está pasando en ese momento. Con esa información pues podríamos tener una estadística descriptiva de las frecuencias, de las medias, de la desviación, ¿no? De la serie de variables, de la variable principal que queremos explorar. Pero también podemos hacer otros análisis más complejos, ¿no? Podemos hacer varias relaciones entre diferentes variables a nivel univariante o incluso hacer modelos de regresión, tanto lineales como logísticos. Podemos hacer clústeres, podemos hacer análisis factoriales, ¿no? El tipo de análisis que podemos hacer en un estudio descriptivo puede ser mucho más allá que la simple
estadística descriptiva que nos muestre esto, ¿no? Las frecuencias y las medias. De hecho, Rafa os lo explicará más en su presentación con mucho más detenimiento. Y como os comentaba, ¿no? En los estudios descriptivos hay veces que se piensa pues, que los aspectos éticos no son tan importantes, porque bueno, como le estoy haciendo preguntas que a lo mejor son de la práctica clínica y tampoco son tan así, ¿no? Bueno, pues no, aunque pensemos que un estudio descriptivo es tan sencillo de hacer o tan fácil de hacer y que se puede hacer precisamente con todas las personas que vamos visitando en el clínico, porque es verdad que es muy fácil en ese sentido, hay una serie de aspectos éticos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre se tiene que pedir un consentimiento informado y explicar muy claramente cuál es el objetivo del estudio. Y como decía, aunque sea un estudio descriptivo, que sea muy sencillo, no, si solo quiero ver cuántas personas de las que llevo en mi, ¿no? En mi centro vienen o cuántas veces vienen a las visitas o cuántas veces han fallado, ¿no? O el grado de adherencia o variables o simplemente las presentan, ¿no? Y como ya lo estoy recogiendo, no, pero a pesar de eso le tienes que pedir el consentimiento para poder participar. Hay una opción que sería, no hace falta pedir el consentimiento informado, si los datos ya están recogidos, entonces se puede pedir al comité de ética la exención del consentimiento informado, pero para ello la información se tiene que pseudonimizar y tiene que hacerlo alguien externo al equipo investigador. O sea, hay unos procedimientos que también te permiten, pero eso sería para los datos retrospectivos. Siempre que pensemos en estudios prospectivos, hemos de solicitar el consentimiento informado o a la persona participante o, en el caso de que esté tutelado, pues a la persona que lo está tutelando. Y además con la declaración de principios éticos de Helsinki, ¿no? Es muy importante pues, que lo tengamos presente. Y parece que no sea tan importante el tema de los aspectos éticos, pero sí que quiero decir, porque decimos, bueno, en un ensayo clínico está como muy claro, ¿no? Que hay que pedirle el consentimiento, que hay que explicarle muy bien los beneficios, que hay que explicarle muy bien qué va a suponer su participación en este estudio, pero como decía, ¿no? Un estudio puede pasar un poquito más por alto, ¿no? Sin embargo, también hay otro caso de otro estudio que se hizo hace muchísimos años. Se planteaba hacer un estudio para una enfermedad y se planteaba hacer un estudio de cohortes, ¿no? Y entonces para ver cuántas personas nuevas estaban desarrollando esa enfermedad y cómo evolucionaban. ¿Qué se hizo? Como durante todo este tiempo, porque creo que fue un estudio de cohortes de un seguimiento de 20 años, durante ese tiempo se fueron descubriendo nuevos medicamentos, ¿no? Que podrían irsele dando a estas personas para ver que remitieran los síntomas. Sin embargo, como estaban incluidas en este estudio de cohortes y lo que se quería ver era cuál era la evolución natural de la enfermedad, no se les propuso que pudieran, ¿no? Como estaban en este estudio, no se les ofreció los tratamientos novedosos para que lo pudieran, que en ese momento eran novedosos para que pudieran tomarlos en relación a la enfermedad. Este caso que nos parece tan fuera de lugar se ha dado y se puede dar, ¿no? Y descriptivo, o sea que realmente es un estudio que no tiene un componente, como decía antes, como un ensayo clínico, que sí que tiene muchos más aspectos éticos a tener en cuenta. En cuanto a la gestión de los datos también, ¿no? Como os comentaba, los estudios descriptivos deberemos codificar los datos para poder separar la parte que tiene que ver más con la evaluación de la persona y la parte del consentimiento informado y los aspectos personales, ¿no? de los participantes y de las participantes. O, como os decía, en el caso de que no pudiéramos codificar la información, lo que sí que tendríamos que hacer es pseudonimizar los datos, ¿no? Y que esto lo haga alguien externo a nuestro grupo de investigación. Y hay que poder guardar toda esta información. Normalmente los estudios observacionales se guardan normalmente se establece que unos 15 años se debería de guardar toda esta documentación. Y otro de los aspectos que es importante tener en cuenta es que muchos estudios descriptivos se están haciendo gracias a plataformas electrónicas, ¿no? A plataformas como, pues, por ejemplo, yo que sé, el RedCap o incluso SurveyMonkey, ¿no? Hay muchísimas plataformas que lo que te permiten es hacer un registro
con diferentes instrumentos, se distribuyen, ¿no?, a diferentes personas que lo puedan contestar y se recogen esos datos. Bueno, es súper interesante porque esto nos va a permitir poder llegar a muchas más personas y poder tener muestras más grandes de esta foto, ¿no? O sea, podemos hacer una foto pero incluyendo más personas y de manera más rápida. Pero también tenéis que vigilar mucho y tener en cuenta que hay que garantizar la privacidad. Y a veces no todas estas plataformas son seguras, entonces que lo tengáis ubicado en vuestro hospital y que todos estos datos puedan ser controlados. Un poco la guía de evaluación de la calidad de los estudios descriptivos que se ha utilizado para hacer estudios de revisión sistemática y de metaanálisis de diferentes proyectos. Un poco con Rafa lo que habíamos pensado es qué son los aspectos que se valoran para decir que un estudio descriptivo o observacional tiene criterios de excelencia o bueno, que son criterios para poderlo considerar que no hay un riesgo de sesgo. Y la idea, de hecho, de la práctica será poder utilizar esta plantilla para poderla desgranar la información que tenemos de los dos artículos y para poder ver cómo categorizaríamos cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, los ítems que se valoran es, perdón, si se planteó claramente la pregunta o el objetivo de investigación, ¿no? Si en el artículo se ha definido de manera muy clara cuál es el objetivo del estudio. Si se especificó y se definió claramente la población de estudio, es decir, si hemos definido claramente, como os decía, ¿no?, antes, los criterios de exclusión de la población que queremos estudiar. Como os decía, en los estudios descriptivos muchas veces, ¿no?, encontramos las no respuestas, entonces es importante poder recoger la tasa de participación de las personas elegibles. Es decir, si tenemos 100 personas elegibles a las que le hemos propuesto participar y de estas 100 solamente nos han respondido 10, no es lo mismo que si de estas 100 que les hemos propuesto participar, 95 nos han dicho que quieren participar. La representatividad de esos datos va a ser diferente en uno y en otro estudio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poderlo recoger. Otro de los puntos que tiene que ver con la validez de estos estudios es que todos los sujetos fueron seleccionados y reclutados de poblaciones iguales o similares y en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, imaginaros que lo que queremos es, como os decía, los estudios observacionales nos permiten hacer la foto, pero si resulta que la foto de los pacientes con esquizofrenia la hago en agudos, la foto de los pacientes con trastorno bipolar la hago en el centro de salud mental, pues a lo mejor me van a salir diferentes esas dos fotos, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo de la misma manera en los... O, por ejemplo, si yo la foto de las personas con esquizofrenia del funcionamiento cognitivo lo hago cuando están las personas con esquizofrenia, cuando están ahora, por ejemplo, ¿no?, con los instrumentos que utilizamos ahora, o de cómo estaban hace 10 años y las quiero comparar, podría ser, quizá el funcionamiento igual no es la mejor variable, ¿no?, pero igual aspectos más relacionados con aspectos sociales sí que podrían ser muy diferentes de si yo hago la foto ahora o la hago de aquí 10 años. Y, perdonad, y como os decía, ¿no?, lo de poder tener muy claramente los criterios de inclusión y exclusión para las personas que van a participar en el estudio y para todos. Muchos estudios, ya lo veréis, y de hecho, ya lo veréis, ¿no?, que ahora se empieza a justificar un poco más el tamaño de la muestra, sobre todo en los estudios que tienen que ver con ensayos clínicos, pero en estudios descriptivos muchas veces no se justifica el tamaño de la muestra. El poder, si nos encontramos un artículo que tiene justificación del tamaño de la muestra o del poder estadístico o de las estimaciones que queremos encontrar, esto también se valora de manera muy positiva. Fijaros que esto puede ser incongruente con lo que os decía de las hipótesis, porque al final el tamaño de la muestra lo calculamos en base a nuestras hipótesis, ¿no? O sea que de alguna manera debemos tener las hipótesis un poco en mente de lo que queremos encontrar. Otro de los puntos que se analiza para ver si el artículo no tiene riesgo
es si el factor de estudio de interés se midió antes de medir los resultados, ¿vale? Un poco para ver el tema temporal y ver que realmente es independiente de las otras variables. Otro aspecto que se valora fue si fue suficiente el marco temporal para que se pudiera esperar razonablemente ver una asociación entre la exposición y el resultado si se asistiera. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo es un estudio descriptivo analítico y lo que queremos es relacionar el consumo de tóxicos con el funcionamiento cognitivo, deberíamos ver este marco temporal entre las dos variables que queremos comparar es suficiente o no es suficiente para poder tomar conclusiones. Además, otro de los puntos que se valora es si se pueden utilizar diferentes niveles de cantidad, o sea, diferentes niveles de esa misma variable, o si podemos tener diferentes categorías. Es decir, por ejemplo, si lo que queremos medir es un funcionamiento cognitivo alto, medio o bajo, por ejemplo, esto nos permitiría tener como diferentes categorías, o si la tenemos como una variable continua, que lo que nos permite es podemos tener una variable tipificada con una medida de 50 con una desviación por encima o por debajo, ¿no? A pesar de que los estudios descriptivos, como simplemente esta foto, no tienen por qué ser longitudinales, ¿no? La mayoría de los casos, de hecho, suelen ser transversales. También se valora positivamente el hecho de que pueda haber tenido más de una exposición a lo largo del tiempo, es decir, que hayamos podido evaluar este fenómeno a lo largo de los diferentes momentos. Se valora también muy claramente el hecho de que las variables de resultados, o sea, las variables dependientes, estén claramente definidas, se utilicen instrumentos que sean válidos y que sean confiables y que sean consistentes con todas las personas que vamos a evaluar. Otro aspecto que también se valora positivamente es que los evaluadores de las variables respuestas fueran ciegos al estado de la exposición. Es decir, que los evaluadores no tengan por qué saber si están evaluando a una persona, por ejemplo, si estamos comparando entre esquizofrenia y trastorno bipolar, pues no tienen por qué tener acceso al diagnóstico, por ejemplo. Si hay pérdidas en el seguimiento, también se valora un buen criterio que haya menos del 20% de pérdidas en el seguimiento. Esto es también en el caso de estudios. Y otro de los aspectos que se valora positivamente es que si se midieron y se ajustaron estadísticamente por variables de confusión, ¿no? Como os decía antes, ¿no? Por ejemplo, por el tema de que tenga los dedos amarillos, para poder ver que eso es una variable de confusión y que esto nos puede... O, por ejemplo, si sabemos que hay diferencias entre hombres y mujeres, poder incluir el género como una variable, como una covariable en el análisis para ver si tiene algún efecto. Aunque el género yo directamente lo incluiría en el análisis. Vale. Entonces, esto sería un poco como la idea más general, ¿no? Para tener en cuenta los estudios observacionales. Aquí os he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, de estudios epidemiológicos o poblacionales, ¿no? Pues podríamos describir la calidad de vida de las personas con mayor... Los objetivos podrían ser esto, ¿no? Describir la calidad de vida de las personas mayores de 65 años o evaluar las enfermedades más frecuentes en niños y en niñas de 6 a 12 años. ¿No? Este, por ejemplo, se centra mucho en personas mayores y cómo es la calidad de vida. Esto nos permite evaluar, como decíamos al principio, diferentes enfermedades en un único estudio. O evaluar la incidencia de la mortalidad por suicidio en función de la edad, ¿no? Ver diferentes tramos de edad y en qué momento ha habido más mortalidad por suicidio. Vale, otros ejemplos podrían ser estudios poblaciones, pero poblaciones específicas, ¿no? Y lo que queremos aquí es, pues esto, describir la presencia del COVID-19 en personas atendidas en el servicio de urgencias. Esto nos dará la foto de cuántas personas de las que atendemos en el servicio de urgencias vienen por esta enfermedad. O evaluar la presencia de los acontecimientos traumáticos en una muestra de personas con esquizofrenia que están atendidas a nivel comunitario, ¿no? Lo que queremos saber es cuántas personas con trastornos psicóticos, ¿no? con esquizofrenia, presentan acontecimientos traumáticos. ¿Para qué? Es como decía, los estudios descriptivos nos dan primera información de lo que está sucediendo para poder luego hacer otro tipo de estudios. O incluso describir el grado de satisfacción de los y las participantes de un grupo terapéutico, ¿no? Es un estudio descriptivo de satisfacción con ese grupo.
Y luego tenemos estudios analíticos, ¿no? Dentro de los estudios observacionales o descriptivos, que podrían ser, pues esto, evaluar la relación entre el funcionamiento psicosocial en una muestra de personas con esquizofrenia. Aquí tenemos ya muy claro que el objetivo es la relación de estas dos variables. O valorar las diferencias de género en función de la conciencia de enfermedad de las personas con un trastorno bipolar, o estudiar la relación entre la gravedad de los síntomas depresivos y el estilo atribucional en personas con depresión mayor, ¿no? Serían aquí claramente el objetivo está muy centrado en hacer este análisis de relación entre estas dos variables. ¿Vale? Y bueno, yo por mi parte ya está, le cedo la palabra a Rafa. Vamos a entrar en el campo de la investigación ex post facto y yo lo que quisiera es más que nada daros nociones de 2 o 3 puntos, daros un poco el vocabulario que se utiliza con todo este tipo de investigación y finalmente ver la aplicación práctica que tiene. ¿Por qué? Porque la investigación ex post facto ha sido considerada siempre como una hermanita pobre, ¿no? Como un método, pero que nada tiene que ver con el método experimental. Y sin embargo, hoy en día sabemos que eso no es así, que muchísima de la investigación que se hace en psicología y en neurociencias no puede ser experimental y necesariamente tiene que ser ex post facto. Entonces, otra cosa que también me gustará o intentaré transmitir es que recientemente se ha generado unos avances muy importantes desde el punto de vista estadístico que están contribuyendo a que la investigación ex post facto sea tan robusta o más que la propia investigación experimental. Vale, de entrada lo que tenemos que hacer es justo separar entre la investigación experimental y la investigación ex post facto. La metodología experimental es la típica, tendríamos aquí a Marie Curie en su laboratorio, alterando, modificando, combinando, manipulando variables, manipulando diferentes parámetros a partir de los cuales poder generar nuevo conocimiento. Es decir, el investigador es el que manipula las circunstancias o las variables para poder obtener información. La metodología ex post facto es diferente, porque en la metodología ex post facto siempre vamos a tener el símil en la cabeza del investigador. Vamos a ser un poco, pues eso, como Sherlock Holmes o como Hercule Poirot o Miss Marple o quien más os guste. Es decir, ¿qué es lo primero que se le enseña a un investigador cuando llega a la escena del crimen? No toques nada. No tocar nada y observar muchísimo van a ser 2 de las características más importantes de lo que nosotros vamos a entender como metodología ex post facto. Entonces, desde ese punto de vista, ex post facto es la locución latina que nos dice que es una investigación que ocurre después del hecho. Es una característica, como ya hemos adelantado, es que no se tiene control sobre la variable independiente, puesto que sus manifestaciones ya han ocurrido. El crimen ya ha ocurrido, yo llego allí y tengo que empezar a extraer conclusiones y tengo que empezar a generar conocimiento a partir de aquello que observo. Por tanto, la variable independiente ya ha ocurrido y lo que nosotros vamos a hacer es observar sus efectos sobre las variables dependientes. Por tanto, 2 puntos muy importantes a retener de la investigación ex post facto es que no hay manipulación de la variable independiente y no hay asignación aleatoria. Es decir, no puedo aleatorizar el sexo, no puedo aleatorizar la edad, no puedo aleatorizar, decir, bueno, pues ahora esta población voy a provocar una psicosis a la mitad y a la otra mitad no se la provoco y los comparo. O sea, son manipulaciones de variables que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista metodológico, práctico y desde muchos puntos de vista no nos va a ser posible. Y sin embargo, sin manipulación de la variable independiente, sin asignación aleatoria, que son 2 santa santorum de los, por ejemplo, los randomized and controlled trials, los ensayos controlados y aleatorizados, vamos a intentar generar conocimiento.
El más clásico de todos, del ex post facto, es justamente el ejemplo que hemos puesto. Llegamos a la escena del crimen, el crimen ya ha ocurrido y lo que nosotros vamos a hacer es observar tanto como podamos todas y cada una de las variables que puedan tener relación. Entonces, las causas, que serían las variables independientes, y su consecuencia ya han ocurrido. En este caso solo se puede hacer una especie de reconstrucción de los hechos. Es decir, si yo voy a ver las personas que han tenido un primer episodio psicótico o un segundo episodio psicótico y voy a ver eso, qué importancia tiene sobre su cognición, sobre su funcionamiento diario, la calidad de vida, lo que sea, tanto el motivo, la variable independiente, como es en este caso la condición patológica que sería la psicosis, como las consecuencias que serían las variables dependientes, en este caso cognición, síntomas, funcionamiento, calidad de vida, ambas ya han ocurrido. Y yo voy a intentar pensar cómo ha ido ocurriendo eso en el pasado. Este es el panorama más clásico de los estudios ex post facto, no hay ninguna duda, nos hacemos idea. Claramente que nosotros llegamos allí y ya está. Cuesta más de entender que los estudios ex post facto también pueden ser prospectivos. Es decir, la expresión ex post facto se aplica solo a las variables independientes. Siendo así, el investigador no necesita mirar hacia atrás para reconstruir los hechos, sino que también puede mirar hacia adelante. Hemos dicho que hay variables que no se pueden manipular, como la edad, el sexo, etc. O sea, yo no puedo hacer una reasignación experimental del sexo porque éticamente no sería posible, no sería tolerable. Solo tenemos, si recordáis, el ejemplo de los gemelos de Money, que sí que nacieron en un estado intersexual y asignaron a cada uno de ellos un género diferente. Pero salvando estas excepciones, es una cosa que nosotros no podemos hacer. Por tanto, si yo cojo estudios de ex post facto para saber, por ejemplo, por qué es posible que las mujeres sean buenas directoras de orquesta, si yo hago un retrospectivo, me va a salir que no hay asociación. Y eso sería un poco difícil de entender. Sin embargo, si yo estoy al caso, muy bien como había dicho Susana, de la cantidad de variables confusoras que pueden haber habido, como sencillamente es que las mujeres no hayan tenido acceso a estos sitios y estas formaciones y no haya tenido, incluso teniendo las habilidades, las oportunidades necesarias, yo voy a tener una impresión errónea. Ahora lo puedo hacer prospectivo, es decir, si yo cojo un grupo suficientemente representativo de mujeres y uno de hombres y les doy las mismas oportunidades a ambos, yo no puedo manipular la variable dependiente que es el sexo y el género, pero sí que puedo estudiar durante un tiempo, ver si son capaces de llegar a niveles de profesionalidad semejantes. Y eso es lo que nos está ocurriendo en la historia, es decir, cada vez encontramos más mujeres directoras de orquesta y mejores, y vamos viendo que la diferencia entre una persona que es capaz de dirigir una orquesta y una que no está en el sexo ni en el género, sino está en otras cosas. Por tanto, sería un ejemplo de cómo utilizar el diseño ex post facto de forma prospectiva. Porque, insisto, son diseños potentes, son diseños que generan mucho conocimiento, pero son diseños difíciles de entender y son diseños que frecuentemente, por desgracia, han llevado a conclusiones y resultados muy polémicos y muy poco fundamentados metodológicamente. Por tanto, ex post facto, resumimos que es un estudio en el cual no hay manipulación de la variable independiente, ni hay asignación aleatoria, y que puede ser retrospectivo y también prospectivo. ¿Y qué diseños puedo tener? Pues mirar, en puridad no se puede hablar de diseño experimental en los estudios ex post facto. Por eso, si hacéis algún estudio, no digáis que habéis hecho este diseño o el otro, porque rápidamente los revisores os van a corregir el lenguaje. De la misma manera que Susana ha explicado que un diseño observacional, por definición, no tiene hipótesis.
Pues en este caso no hay diseño. Entonces hablamos de estudios. Otra cosa es que, como también ha dicho Susana, nosotros tengamos nuestra estrategia, tal y como hemos dicho. Si queremos estudiar el género en relación a una profesión y tenemos variables confusoras tan claras como los perjuicios de género, no lo hagamos retrospectivo, hagamos prospectivo. Eso sería el estudio, pero no sería un diseño experimental. ¿Y qué tipos hay? Pues tenemos unos cuantos. Tenemos descriptivos, tenemos lo que se llaman estudios de desarrollo, tenemos estudios comparativo-causales y tenemos estudios correlacionales. Vamos a ver algunas de las características, de las circunstancias, de las señales de cada tipo de estudio para ver qué es lo que más nos interesa desde el punto de vista de la investigación aplicada a nuestro campo. Los estudios descriptivos son los más habituales. En gran parte serían los estudios observacionales que ya hemos desarrollado en la primera parte del módulo, son los propios de las primeras etapas de desarrollo en la investigación y por tanto es muy razonable antes de ponerse a manipular variables saber un poco cómo nos responde la realidad, qué hipótesis o ideas corroboran a partir de la observación. Entonces, lo mejor es utilizar escalas, cuestionarios, test, métodos de observación y metodología observacional. Aquí lo que siempre acabaré haciendo es estadística descriptiva, medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, el intervalo, etcétera, etcétera, y comparándolo también con la variabilidad. Es la etapa que siempre llenamos en las primeras fases de estudios con muchos gráficos y con muchas cosas. Es una parte importante que a veces relegamos y tiene mucho interés. Recordar que las medidas de tendencia central y las de variabilidad están muy relacionadas. Y parece que sea la media y el adorno, que es la medida de variabilidad. Es decir, yo tengo una media o una mediana y luego tengo la desviación típica que me adorna. Pero cuidado, hemos visto muchas veces en algunos artículos cosas que son sorprendentes, como que la desviación típica sea de mayor magnitud que la media. Entonces, si la medida de variabilidad es más grande que la de tendencia central, tenemos un problema muy grande. Se supone que la de medida central nos dicen la cantidad de datos que se acercan a ese valor y la variabilidad todo lo contrario. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre medida de tendencia central comparada con la variabilidad de los datos. Datos muy variables dan un tipo de medias y datos menos variables dan otro tipo de medias. Por tanto, media y variabilidad y desviación típica. Otro tipo son los estudios de desarrollo, que tienen como objeto describir la evolución de variables, cómo se comporta una determinada variable en un determinado grupo de personas o de lo que sea, de muestra de lo que estemos estudiando. Entonces, son muy adecuados para comparar pues eso, diferentes tipos de condiciones patológicas o de etapas del desarrollo vital o características, como hemos dicho, como el género o otras genéticas o lo que sea. Los estudios longitudinales son los típicos, que son medidas diferentes a lo largo del tiempo, la misma medida a lo largo del tiempo, y yo voy viendo si eso evoluciona o no, si hay más recaídas o no, si progresa o no, si yo tengo un déficit o tengo una alteración cognitiva en una persona y quiero saber si en el tiempo crece la magnitud, si se agrava el cuadro o no se agrava, o si se generan otros o lo que sea. A diferencia de los estudios transversales, que son los que ha explicado también Susana, que sería la foto. Un concepto que sí que me gustaría remarcar es el de cohorte frente al de tendencia. Un estudio de cohorte describiría el cambio
mediante la selección de muestras distintas para momentos temporales diferentes, con la condición de que mantenemos estable la población. Es decir, cada momento temporal en el cual yo mido una variable en una población concreta, esa población debería de ser la misma. Esto es lo que nos dice la teoría. Luego es muy difícil encontrar que los grupos se mantengan estables a lo largo del tiempo. Pero si no se mantienen a lo largo del tiempo estables, esto ya no es en puridad una cohorte, es otra cosa. Y eso es al menos un aspecto que yo siempre debo de valorar desde el punto de vista metodológico para entender si los datos tienen una aplicabilidad, una fiabilidad y una generalización determinada. Siempre deberían de ser iguales en teoría y lo más cercano posibles en la práctica, en el caso de que no. Porque el otro tipo de estudios serían los estudios de tendencias, que es cuando existen cambios. Es decir, cuando a cada punto de estudio que yo hago en la serie temporal cambia la población, eso ya no sería una cohorte. El caso extremo sería pues la gente que le gusta determinada serie. Pues yo pongo la serie y veo la gente que la ve. Cada vez que estudio el momento temporal me encuentro con gente diferente. Por eso se habla de tendencias. La tendencia ahora es, la tendencia tal, la gente que está siguiendo tal. No es ni mejor ni peor, pero es muy importante mantenernos cuando tengamos un estudio de desarrollo delante, si está siguiendo la filosofía de cohorte, se ha convertido en un estudio de tendencia o se ha quedado a medio camino entre una cosa y otra. Luego, aunque digamos que no, siempre queremos establecer las relaciones comparativo-causales. Todos y cada uno de los investigadores privados que van a la escena del crimen quieren saber no solo quién es el asesino, sino cómo acometió el asesinato. Y por tanto, intentamos establecer relaciones de causalidad. Para hacerlo, ya sabéis que la secuencia de hechos debe producirse de tal forma que nosotros tengamos la seguridad de que A causa B y que se imposibilite que B lo sea de A. Y eso no es posible desde el estudio de post facto. Eso se tiene que hacer con metodología experimental, haciendo una falsación de la hipótesis, cogiendo la hipótesis nula y contrastándola con la alternativa. Nunca tenemos una segura, ¿eh? Siempre vamos descartando y falseando. Esto aquí no lo podemos hacer y entonces se asume lo siguiente. Cuando se llevan a cabo o se llevan a término diversas réplicas de la exposición ex post facto y surgen resultados consistentes entre todos ellos, pues entonces yo digo que esto es la causa del otro. Pero hay que recordar que esto es una trampa lógica. Esto nos remite directamente a una frase súper contundente que ya en el siglo XVIII nos dijo David Hume. Cuando estudiaba las relaciones de causalidad decía: ¿hay alguien que me pueda asegurar que mañana va a salir el sol? Resulta que lógicamente no es fácil, por no decir que es imposible. Sin embargo, nuestra lógica conductista, asociativa, que nos hace ver que cada vez que nos despertamos sale el sol, tenemos la sensación de que el sol va a salir, pero no podemos demostrarlo. Entonces esto no hay que perderlo de vista. Es decir, sabemos que las cosas también cuando las tiramos de arriba abajo caen a una aceleración de 9,8, etcétera, etcétera, pero eso podría cambiar. Pues imaginaros eso, que son aspectos tan, digamos, caricaturescos incluso, que refería David Hume cuando estaba hablando de las relaciones de causalidad, llevado a nuestros estudios, que en realidad hemos visto un par de asociaciones y ya establecemos la comparación. Son importantes, a veces es lo único que tenemos, pero hay que ir con cuidado con ellos. Lo que siempre hay que hacer pues, es seguir una serie de pasos, identificar y formular un problema, definir la población objeto, seleccionar los grupos, recoger los datos
y extraer conclusiones, como hemos dicho antes, con los grupos más básicos, generalmente medias. Es decir, yo quiero saber si el trastorno bipolar tiene más o menos afectación en la función ejecutiva que el trastorno esquizofrénico. Pues yo comparo estos grupos y digo que si uno me sale la media más alta y el otro más baja, pues que uno tiene más afectación que el otro. Pero yo no sé si eso es exactamente si es por la condición, que tengan la esquizofrenia o que tengan el trastorno bipolar, o es por otras cosas. Por mucho control experimental que haga, siempre hay que dudar. Y dudar es la estrategia básica. Es més fàcil venir aquí a buscar-lo que allà. És més ràpid venir aquí que allà. De moment anem a casa. ¿Me oís bien? ¿Algún problema? Sí, ara triguem menys a arribar a casa. Creo que no eres tú, alguien tiene el micro encendido. Vale. Perdonad, alguien debe tener el micro encendido. Voy. Vale, pues bueno, yo voy intentando tapar. Vale. Me parece que es Ignasi. Gracias, sí. Ignasi. Ara ho tenim millor. Vale. Los estudios correlacionales, como decíamos, acostumbramos a utilizar los coeficientes de correlación. Yo quiero saber si un fenómeno o una variable se asocia a otra, y lo que hago es, mediante el coeficiente de correlación, que es un procedimiento matemático que calcula de alguna manera la magnitud de la asociación. Ya sabemos que esto pues va de menos 1 a más 1, y bueno, nos da idea de si la correlación incluso es positiva, en el sentido que a mayor magnitud de una variable, mayor asociación en magnitud positiva de la otra, o la negativa, que es que cuando una variable tiene valores más altos, la otra proporcionalmente los va teniendo más bajos. Hoy en día esto ya lo sabéis, los que estáis familiarizados y todo el mundo en general, porque a veces vemos cuando nos dicen la cantidad de coeficientes de correlación que hay, vemos que hay muchísimos, y luego cuando vamos a hacer los estudios se nos olvida. Se pueden utilizar de muchos tipos para variables dicotómicas, continuas, ordinales, controlando un tercer factor. Es decir, si yo quiero saber si se correlaciona la cognición con la gravedad de la sintomatológica y quiero controlar por edad, todo eso hoy en día se puede hacer con relativa facilidad. Son coeficientes que funcionan muy bien. Tienen una serie de requisitos, como el número muestral, etcétera, etcétera, la cantidad que utilizamos, porque al final, si utilizamos muchas variables, incluso se puede estimar cuántas de ellas nos van a salir espuriamente asociadas. Pero eso lo veremos más adelante. En todo caso, que sepáis que hay un abanico importante de coeficientes de correlación para distintas utilidades y distintos tipos de variables. Vale, y esto nos lleva a la cosa, porque hemos aprendido muchísimo a través de la estadística correlacional, de las dos estadísticas que siempre hemos hablado, pero mucho de lo que sabemos de la psicología de las diferencias individuales, de lo que sabemos de los componentes de la inteligencia, de lo que sabemos sobre los rasgos de personalidad, mucha de la información de los datos que tenemos en psicología provienen de datos correlacionales. Y a veces ocurren cosas peligrosas. Y es que nos llevan a situaciones raras. Por ejemplo, olvidémonos de la psicología, pero pensad que yo salgo bastante y vengo a casa con unas resacas horribles. Y acabo de decir que voy a utilizar mi metodología para saber qué me produce la resaca. Voy a hacer un estudio para saber qué me produce esta resaca tan horrible, controlar qué tipo de bebida es y hacer ver, bueno, poder salir, poder beber y que no me dé la resaca. Me doy cuenta que cada día bebo una cosa diferente. Hay días que bebo whisky, hay días que bebo licor de no sé qué, hay días que bebo diferentes bebidas. Y me doy cuenta
que hay días que tengo resaca y otros no, no consigo asociar ningún tipo de bebida con mi resaca. Y pensando, me da la correlación más alta de todas, y es que siempre que pongo hielo en la bebida, que es todos los días, tengo resaca. Por tanto, no es el whisky, no es la ginebra, no es el licor, es el hielo el que me produce la resaca. Pues bueno, este razonamiento que os he hecho así de una forma un poco grotesca, esto nos ocurre muchas veces porque en realidad la correlación es altísima, la correlación del hielo con mi resaca es altísima, mientras que la del resto no lo es. Sin embargo, por otros conocimientos yo sé que el hielo no puede producir resaca, que el hielo lo produce, que la resaca la produce el alcohol y que probablemente mi estudio está mal planteado. ¿Y qué he planteado mal? ¿Qué he planteado yo mal? Pues una cosa importante, no he planteado mal, es que no he controlado ni sé muy bien lo que se está asociando. Yo puedo decir que hay una gran asociación, pero no tengo por qué pensar que eso es la causalidad, porque que dos variables correlacionen quiere decir que covarían, pero no podemos inferir que una es la causa de la otra. Si yo llego a la escena del crimen y veo a alguien con una pistola en la mano, no puedo acusarla de ser el asesino o la asesina, por mucho que yo vea clarísimo que eso, que tiene la pistola en la mano, porque eso, mi observación de asociar a esa persona con el arma en la escena del crimen no justifica lo otro, no justifica la causalidad. Y esto que parece fácil, no lo es tanto, no lo es tanto. Mirad, a veces todavía se sigue diciendo, esto lo he sacado, este dibujito que tenemos aquí a la izquierda que nos dice ¿por qué los altos son más inteligentes que los bajos? Lo he sacado de la web del Mundo, de un reportaje que sacaron hace relativamente poco y me recordaba muchísimo. O sea, hay gente que sigue pensando que hay una correlación muy alta y que los más altos son más inteligentes y entonces ya se inventan las causas, porque tiene una mejor genética, porque Mirad, este es un problema, pero también tenemos otro problema. Un científico que hizo avanzar muchísimo la psicología, como fue Hans Eysenck, dilapidó parte de su prestigio defendiendo que la raza negra era menos inteligente que la raza blanca, porque sus estudios correlacionales así se lo decían. Entonces ocurre lo mismo en los dos tipos de estudio, que es verdad que en ese momento para aquella muestra había una asociación muy grande, tanto de la raza, de un tipo de raza, entre comillas, si es que eso existe en términos biológicos, o sociales, que ya sabéis que es muy difícil de hacer, pero bueno, nos vamos a entender, se refería a la gente de color, no sé cuánto de color, pero de color. En todo caso, tenía un coeficiente de inteligencia más bajo, o en el otro estudio, que la gente más alta tenía un CI más alto. Bueno, se sabe que muchos de estos estudios que correlacionan la altura con el coeficiente de inteligencia se hace con gente joven. Y entonces es cierto que la gente joven dentro del grupo de edad, la más alta tiene mayor edad. O sea, la cohorte, los más altos acostumbran a ser pues los de octavo, por decir algo, los de segundo de tal, mientras que los más pequeñitos son más jóvenes y tienen menor desarrollo. Eso se ha publicado muchas veces, de muchos estudios, ese y otros factores. Y en el caso de Eysenck, pues fácilmente podemos saber que el nivel de estudios, el tipo de variables sociodemográficas y muchísimas otras causas podrían estar jugando un papel para ver aquello. Pero el hecho de que hubiera una asociación muy alta entre la raza y la inteligencia nunca debería de haber llevado a ningún científico de la psicología a decir que la causa de una cosa era la otra. Por tanto, son ejemplos históricos, especialmente doloroso es el de Eysenck, porque nunca bajó del burro, si me permitís la expresión, y hoy en día sería muy difícil de mantener un tipo de esos razonamientos. Y es más, incluso
puede que demos con una asociación que no tengamos ningún conocimiento y no seamos capaces de explicar. Siempre hay que dudar, son las correlaciones espúreas. Es como el dedo, los dedos amarillos que comentaba Susana. En ese caso podemos intuir que los dedos amarillos eran por el humo, pero yo qué sé, imaginar que era un grupo de pintores y que nunca vamos a saber esa asociación porque ha estado causada. Por eso me he permitido dedicarle este tiempo y deciros lo importante que es que siempre dudéis, que nos mantengamos cuando hagamos todos nosotros y nosotras investigación de este estilo a nivel de correlación y que no demos el salto fácilmente a las explicaciones. Si recordáis hace unos años, cuando en el Centro de Aceleración de Partículas un grupo de investigación vio que unas partículas iban más rápidas que la velocidad de la luz, no sacaron un paper diciendo hemos corregido las teorías de Einstein, perdón. Dijeron, uy, hemos hecho algo que probablemente, hemos hecho algo mal que probablemente nos ha dado unos resultados muy raros. Vamos a repetirlo a ver si lo encontramos. Y efectivamente lo encontraron. Había sido un error de medición. Seguro que os sonará este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos un resultado extraordinario que nos da una correlación súper significativa, pensamos, uy, quizás esto es una relación espuria, voy a investigar más? No sé cuántos lo hacemos, pero lo deberíamos de hacer todos, ¿eh? Y os invito claramente a que lo hagáis y que investigar es dudar, dudar, nunca afirmar, dudar, dudar. Y cuando ya tengo razones para no dudar más, etcétera, pues mantengo una verdad provisional. Si eso es cierto en toda la investigación, la metodología es post facto, basada en la correlacional, es donde más lo deberíamos de aplicar. En todo caso, decir que eso no hace la metodología más débil o menos útil, porque hoy en día la sofisticación que van teniendo los algoritmos estadísticos, los programas informáticos, la metodología, es tan bueno que nos va permitiendo establecer muchos más datos y muchas más conclusiones de las que serían esperables. No es casualidad que la mayoría de estas estrategias estadísticas de correlación, de análisis factorial, de análisis de clústeres, etcétera, que ahora vamos a enumerar más o menos rápidamente, han sido elaboradas desde la psicología experimental y han sido transportadas a la econometría, a la medicina, a la neurociencia, a cualquier otra cosa. Tenemos en nuestra historia, en nuestro bagaje, en nuestro corpus científico, una cantidad de personas, de investigadores e investigadoras haciendo trabajo que casi es difícil estar al día. Uno de ellos muy potente, que incluso se utiliza mucho en genética y en muchos casos, es el del análisis factorial, que ya seguramente todos estamos más o menos familiarizados. Yo cojo una serie de datos a partir de unas observaciones e intento establecer grupos que voy a denominar factores de variables que se asocian tanto que llegan a tener independencia estadística, es decir, tienen incluso valor predictivo, tienen valor para, conociendo las puntuaciones o sabiendo lo que tú compartes de ese factor, si perteneces a un grupo u otro. Es de la manera en que se estudió científicamente, precisamente a partir de los estudios de Cattell y también de Eysenck, la personalidad o cómo se empezó a poner orden con los factores de la inteligencia, si había un factor general o habían diferentes aptitudes, que eso todavía no está tan resuelto, pero sigue ahí. El análisis factorial, sencillamente, pues es eso, es establecer factores, grupos de asociaciones que luego nos permitirán clasificar a las personas cuando yo ya tenga esa metodología establecida. A partir de, no deja de ser una complicación de la estadística correlacional. Luego hay que familiarizarse un poco, que no es lo mismo el análisis de componentes principales, factoriales, etcétera. Es decir, a veces si no le damos un poco de tiempo a nuestro análisis de la metodología, llegamos
a informaciones incorrectas. El modelo de Cattell de los 16 factores y el modelo de Eysenck parecían muy diferentes y al final eran muy parecidos, solo que eran soluciones estadísticas, soluciones factoriales de diferente orden. Por tanto, hay que ver más o menos si yo fuerzo a que los factores sean independientes o no. No puede ser que yo estadísticamente haga factores independientes, fuerce los datos y luego diga, no, es que estas dimensiones que estoy midiendo son independientes. Bueno, son independientes porque tú lo has decidido así. Tendríamos que hacer el análisis factorial de otra manera. Saber que se puede manipular eso y que cada manipulación o cada decisión que yo tomo en el proceso de elaboración me va a marcar o me va a establecer una serie de condicionantes en los resultados que yo tenga, que no son ni mejores ni peores, pero que los debo de tener, debo de conocerlos y los debo de tener en cuenta. Entonces, saber también que hay análisis exploratorios para saber cuántos factores hay en la sintomatología depresiva. De acuerdo a una serie de manifestaciones fenomenológicas, yo puedo establecer 1, 2 dimensiones y tal. Una vez establecido, puedo tener el camino de vuelta. Y es ver si la persona puede hacer un análisis confirmatorio, si eso se reproduce en otra población o incluso en una persona. Bueno, pues lo que habíamos dicho, ¿no? El tener idea de la rotación de los factores, las puntuaciones factoriales, etcétera. Otro tipo de metodología que tuvo un boom hace unos 10 años y ya nunca ha dejado de aparecer es lo que se conoce como Path Analysis o análisis de sendas. Es una combinación de metodología correlacional y de metodología de modelos de regresión que nos permiten jugar un poco más allá de la simple asociación, porque ya me permite formular hipótesis respecto a las conexiones causales existentes. Me permite ir un poco más allá. Me permite seleccionar variables previamente establecidas, ver si se correlacionan o no y ver si a partir del conocimiento de una yo puedo conocer el comportamiento de la otra. O al menos la variación de una variable puede predecir la variación de la otra. En el sentido de si una persona tiene más o menos edad, más o menos puntuación en una escala, más o menos dosis de fármaco, lo que sea, ver si eso también predice más o menos rendimiento cognitivo, más o menos funcionamiento o lo que sea. Nos permite ver eso. Y nos permite también, de alguna manera, ver la influencia que cada una de estas variables tiene sobre la predicción. Y me explico. Puede ser que la edad tenga mucho que ver, pues no sé, estoy viendo aquí la desinhibición, que la depresión pueda tener, etcétera, etcétera. Y puede ser que a lo mejor la presencia de afecto negativo no sea capaz de predecirlo, pero sí de mediarlo. Es decir, no tiene capacidad de predicción. A partir de una, yo no puedo saber la otra. Pero si las pongo las tres en juego, sí que puedo saber que hay una moderación. Es decir, por ejemplo, yo puedo saber que desde el coeficiente intelectual se va a dar un tipo de rendimiento. Eso sería la predicción que yo puedo hacer. Está muy asociado y está tan asociado que soy capaz de predecir el rendimiento a partir del coeficiente intelectual. Pero los años de estudio, por ejemplo, resulta que no son capaces de hacer la predicción, pero si yo lo pongo en la ecuación, moderan esa relación, de forma que corrijo la predicción que hago a partir del coeficiente intelectual en función de los años de estudio y eso me da una mejor predicción. Este es el mundo del análisis de sendas y eso es solo una, pero pueden haber 1000 combinaciones.
es una cosa que está muy automatizada a nivel de programario y que te permite jugar. Puedes establecer dentro de tu base de datos esta serie de hipótesis. Pues voy a ver si esto media, voy a ver si esto, voy a ponerlo dentro. Y ya te va diciendo la ecuación que tú hagas, si eso es significativo o no, si se mantiene o no. La representación se hace por medio de flechas. Algunas de ellas presentan una única dirección, eso se llama modelo recursivo, pero otras son recíprocas y no unidireccionales, y entonces estaríamos dentro de los modelos no recursivos. Otro término a tener en cuenta dentro de estos modelos son las variables exógenas, que son aquellas que no reciben la influencia de ninguna otra variable, mientras que las endógenas sí que las reciben. Es decir, algunas variables no tienen mediación ninguna y otras sí que tendrían mediación. Hay un paso más allá, que son los modelos de ecuaciones estructurales. Esta es la mayor complicación, la mayor sofisticación, perdón, que tenemos dentro de esta metodología, porque ya me permite ir más allá. En puridad ya está a medio camino, está en la frontera entre los dos tipos de estadística o de metodología, la más correlacional y la más de comparación de medias, de contraste de medias. Entonces, son programas informáticos también que, bueno, se puede hacer a mano, pero hoy en día es muy difícil, pero son programas que fácilmente nos permiten construir modelos. Es decir, yo primero tengo el modelo en la cabeza, yo voy a ver la mediación de la variable de personalidad, porque resulta que sí, el coeficiente intelectual más los años de estudio, pero resulta que los extravertidos tienen más dificultad porque tal, o si la persona tiene un trastorno atencional y voy poniendo variables para ser capaz de predecir el rendimiento académico. Claro, cada vez que yo establezco un modelo de estos, voy poniendo variables, se lo voy quitando, eso para mí es un modelo nuevo. Si yo tengo una base de datos gigantesca con el rendimiento de cada persona y con las variables que estoy diciendo medidas, yo cojo todo este paquete de datos, lo pongo dentro de una base y establezco cada una de estas variables. Miro cómo se correlacionan entre sí, las regresiones que yo puedo hacer, la predicción de unas a partir de otras, y voy jugando con todo el proceso hasta que tengo bien establecido el modelo. Una vez lo tengo establecido, me puede calcular si eso se cumple o no. Y entonces me dice, esto no es significativo, esto sí que es significativo, etcétera, etcétera. O sea que no solamente me construye el modelo de predicción o el modelo explicativo como en el análisis de sendas, sino que además con los datos que tengo comprueba si el modelo está corroborado por los datos o no. Y esto es un avance importante. Claro, tiene una complejidad técnica que luego es muy difícil. Es decir, un análisis de sendas, pues el investigador medio que no se dedica y que proviene de otra área, pues va haciendo. Pero el análisis de ecuaciones estructurales ya tiene un nivel de sofisticación técnica muy alto y eso hace que mucha gente lo ponga en duda, porque es tan complicado que si tú manejas y remueves bien las cosas, muchas veces te acaba saliendo cualquier cosa. Esta es la polémica muy vigente en muchas editoriales, en muchas discusiones metodológicas, si este modelo acaba ajustando los datos a los modelos y por tanto nos aleja de esta misión exploratoria o no. En todo caso, yo dejo la polémica ahí, pero me parece que es una metodología muy interesante. Esto sería un ejemplo de un modelo estructural que es muy parecido a lo que hemos visto antes, pero con la complejidad que le acabamos de decir y con el añadido que nos dice si estadísticamente los datos corroboran o no esta ecuación. Nos queda solamente un par de cositas, ya estoy acabando, ya no
voy a emplear más tiempo, que es más que nada porque se utiliza un poco y son también, al ser tan complicados, es decir, un análisis de sendas, pues teniendo una N más o menos potente, calculando bien la potencia estadística que yo quiero y todo, puedo hacer. El análisis de ecuaciones estructurales ya requiere mucho mayor, ya no todas las variables valen para todas las cosas, ya tengo que ver la normalidad, el tipo de varianza, la homocedasticidad, etcétera, etcétera. Ya me tengo que meter en más prerequisitos. El análisis de conglomerados pasa lo mismo, también tiene una serie de requisitos, pero es un análisis que sofistica un poco, esta vez no va por la línea de correlacional, sino va más por la línea del análisis factorial, ¿no? Es una técnica que nos sirve para agrupar individuos o variables en clases o conglomerados o clusters o como le queráis llamar. Se seleccionan las variables, se determina la medida de proximidad más pertinente, ya no siempre la medida de proximidad es sencillamente una desviación típica o es sino que ya se van viendo cálculo de distancias, de proporciones, ya tiene bueno, pues viendo un poco la variabilidad y la dispersión y la asociabilidad todo a la vez. Eso nos permitirá saber si hay grupos o no dentro de nuestra muestra. Los hay jerárquicos, que son los más utilizados, y no jerárquicos. Es decir, si son jerárquicos, cuando dentro de un propio clúster tengo subgrupos, están anidados dentro del grupo, serían las personas que tienen trastorno bipolar y las personas que tienen trastorno esquizofrénico, pero dentro del trastorno esquizofrénico los que son un solo episodio y más episodios, y los que tienen psicosis afectiva y no afectiva. O sea, si estás dentro de una categoría no puedes estar ya fuera, pero dentro de la categoría en que estoy hay diferentes grupos. Mientras que los no jerárquicos son más excluyentes, pertenezco a un grupo o pertenezco a otro. Y entonces esto nos calcula, mediante el cálculo de distancias, si se agrupan los datos o no, muy utilizado en genética, en epigenética y en la asociación de variables genéticas con variables psicológicas, por ejemplo. Las personas que tienen determinado alelo o que tienen determinado polimorfismo, si son diferentes o no, y resulta que a lo mejor pues, bueno, te dan clústeres o conglomerados que sí, los que tienen el alelo tal habitualmente están muy lejos en cuanto a asociación de los que no lo tienen o lo que sea. Dentro de estos es importante conocer el dendrograma, que nos da la anidación de estos grupos, de estos clústeres, con una particularidad, que la distancia es euclidiana, es decir, no es aleatoria ni es más ancha o más estrecha porque a mí me queda mejor en el gráfico, sino que la magnitud de la diferencia del dendrograma, de la amplitud que estoy haciendo, es proporcional, es como si fuera, es discreta. Y por último, ya es la última que os digo, son las estrategias de escalamiento multidimensional que tienen la misma lógica. Son técnicas que utilizan datos como un conjunto de medidas que reflejan proximidades existentes entre cualquier clase de objetos. En nuestro caso, pues serían variables que yo voy midiendo pues la magnitud o el tipo o la ascripción. Y también nos ayuda el escalamiento multidimensional a saber si hay estructuras subyacentes o no. Es decir, si cuando yo voy haciendo estos grupos, pues estos grupos se comportan como se comportaban los factores en el análisis factorial o no. Y esto sería un poco la idea del escalamiento multidimensional. Lo mismo, aquí la distancia que hay entre un punto y otro, cómo se agrupan en el diagrama, está calculado matemáticamente, no solamente está calculado gráficamente, sino matemáticamente. Bueno, con ello me gustaría decir que estos métodos que tienen, como he intentado por lo menos pincelar, un potente arsenal de
técnicas estadísticas que nos permiten utilizar metodología cada vez mejor, es el único que se puede utilizar en muchas condiciones. Insisto, no puedo hacer un grupo experimental y asignarle el sexo, asignarle una condición patológica, no puedo cambiarle su dotación cromosómica, no puedo alterar sus histonas para ver cómo es su epigenética, no puedo modificar la magnitud de sus ventrículos. Es decir, hay un montón de variables que yo no puedo manipular. Y es cierto que cuando utilizamos estudios para ver la eficacia de un tratamiento, ahí sí que manipulo y todo eso me da igual. Pero cuando yo estoy haciendo una investigación para saber el papel que tiene todas estas variables sobre variables psicológicas, yo no las voy a poder manipular. Solo tengo esto. Jamás hubiéramos sabido la importante capacidad de predicción que tiene la intraversión o la extraversión, que hoy en día tiene una corroboración psicológica, conductual, incluso psicosocial, pero también psicobiológica, a nivel genético, bioquímico, hormonal. Todo eso salió por un estudio de asociación, por un estudio de análisis factorial. Pues saber que no estamos hablando de algo segundón, sino que a veces es la única y probablemente la mejor. Todos los estudios que se han hecho con los primeros episodios, con la evolución, con los pacientes de edad avanzada, necesariamente tienen que seguir estas estadísticas y estos estudios y diseños. Me queda decir que tengamos prevención con las medidas de asociación y no establecer la causalidad y poco más. Nada más, agradeceros mucho la atención. Os están diciendo en el chat que unas presentaciones muy, muy amenas, que una sesión fantástica. La verdad que estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna diferencia entre el concepto de mediación y moderación? Bueno, es una pregunta difícil. Sí hay diferencias. Se establece estadísticamente por procedimientos diferentes. Claro, la mediación tiene un papel mucho mayor que la moderación. La moderación es capaz de alterar la predicción, pero la mediación hace que esa variable sea absolutamente necesaria para la predicción. O sea que una es necesaria y la otra es correctora. Esto sería un poco así a nivel intuitivo, pero básicamente se establecen de forma diferente. Muy bien, pues si os parece, lo dejamos aquí. La sesión de mañana, César, los ponentes... El ponente es Eduardo Fonseca y hablaremos de análisis de redes. Muy bien, pues mil gracias y habrá futuras ediciones. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado, la verdad es que ha sido un placer. Bueno, muchas gracias a los dos, a Rafa y a Susana, encantado de haberos escuchado y la verdad es que creo que ha sido una sesión que ha merecido mucho la pena. Buena tarde.